Hey, ¿qué tal? ¿Qué onda? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a ver lo que viene siendo la derivada y cómo se visualiza dentro de Unity en, dentro de los objetos 3D o ya sea también en 2D. En este caso se estará aplicando la derivada dentro de dos objetos, uno donde se estaría aplicando una función original y en otro objeto pues la derivada. ¿A qué me refiero con esto? El resultado es el siguiente. Tenemos el objeto azul, que es la de la función, y el verde sería la derivada. Si yo empiezo a mover este objeto, podemos observar cómo se va desplazando. Bueno, ¿cómo hacemos esto de la derivada y un poco breve y conciso lo más rápido posible para que se entienda? Pues tenemos que la derivada está dada por eh, esta fórmula matemática que básicamente nos permite calcular la derivada de cualquier función que nosotros deseemos a partir de una función original, donde dice que el límite es aplicado a h igual a cero para que pueda ser calculada dicha función. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, sabemos que entonces esa es la fórmula original y tenemos pues esto. Déjenme hago una captura de pantalla de ese pedacito para que sea un poco más sencillo eh, pues pasar esta información y podamos entenderla, describirla y entender la base de cómo vamos a estar utilizando. Pues tenemos esta es la derivada. Es una forma de representarlo o también podría ser en algunas otras ocasiones se da de esta manera también, d sobre dx y también es correcto, que es lo que a veces viene en la literatura o ya depende de cómo lo encontremos, pero puede ver de esta manera o de esta otra. Cualquiera de las dos, pues es correcta. Bueno, si sabemos la derivada, pues es algo muy sencillo. Depende mucho de a qué se lo estamos aplicando. Por ejemplo, si se le aplicamos a un polinomio, pues tenemos por ejemplo, una función dada x es igual algo sencillo y no tan complicado para que se pueda entender x cuadrada. Por ejemplo, si es x cuadrada, entonces la derivada de esta función nosotros sabemos que pues es, o bueno, le voy a poner df para hacer lo que también es una derivada en función de la función original, vaya. Entonces aquí, si es esto, pues decimos que es 2x, que básicamente, ¿cuál es la fórmula de cuando hacemos esto? Pues es que supuestamente es x a la n, esa es como la función, y pues ya sabemos que esto, ¿no? Básicamente es n y x n a la menos uno. Y así sucesivamente podremos ir a estar derivando una vez más entre todo esto. Pues esto pues lo hacemos de una forma muy práctica, muy rápida, pero esto si es aplicado de esta manera con esto, pues sería muy sencillo y podríamos encontrar también la solución de dicho problema, ¿no? Entonces, gracias a esto, pues podemos encontrarla. Entonces, ahora si tenemos, nos vamos a otro nivel un poquito más alto, la derivada de una función, si vemos una nueva función dada que sería f de x, ahora no sería un polinomio, sino sería una función sinoidal, entonces pues, sería el seno de x, pues su derivada de dicha función pues viene siendo el coseno de x prácticamente. Entonces, nos vamos a ir a dirigir a esta parte con función de esta
con esta fórmula o esta ecuación, que es la que nos permite para hacer todo esto. Entonces, vamos a ir analizando esto. Entonces, si nosotros lo planteamos un poco en el aspecto XY que sería, pues aquí ya sabemos, Y nuestro X, pues sabemos que está pi medios, luego pi, 3 medios de pi y 2 pi. Así es, chat. No es más que eso. Si hacemos esto, entonces tendríamos un medio de pi, o lo voy a poner con números así, 0 pi, o para que sea un poco más, 0.5 de pi, o un pi, luego habíamos dicho que 3 o 3 medios de pi o 1.5 de pi, y por último, dos veces el pi. Entonces esto básicamente sería como esta partecita, chat. Básicamente no tenemos mucho conflicto, como podemos observar. Voy a, voy a ver si lo puedo mover un poquito más para que se adapte a, a cada uno de los elementos de mi recto. Y creo que por ahí más o menos cuadra. Entonces, si vemos, si representamos eh, la función seno dentro de esto, pues es la siguiente. O sea, básicamente nos dice que seno empieza de aquí, luego tenemos, nada más puede llegar a 1 y puede llegar a -1 prácticamente. Entonces, si la de seno va a pi medios, va a llegar hasta 1 y luego cae y luego va hacia abajo a 1.5, es -1 y vuelve a subir. En el caso del coseno de esto mismo, pues es lo contrario. Para no hacerla mucho, voy a poner de color un poco de color verde la función coseno. O sea que ahorita voy a poner los colores para que se entienda un poco, chat. Entonces de aquí más o menos va esto y a partir de aquí va bajando y va subiendo y así sucesivamente. Más o menos. Más o menos, nada más que pues es un poco complicado que lo esté haciendo de esta manera, pero básicamente, conclusión, el seno vendría siendo de color negro, o sea, el seno es de color negro y el verde es la del coseno, básicamente. Y esto nos da que pues es dependiendo el valor de x, que decimos que es de 0 hasta 2pi para que podamos ver ese comportamiento prácticamente. Entonces, si se dan cuenta, pues esto lo podemos representar de la siguiente manera, o sea, decir que tenemos un delta, déjenme cambio el nombre, un delta x que solamente puede abarcar de 0 a 1 para que nosotros estemos limitando desde un punto hasta otro punto máximo. Entonces, con esto, entonces podemos decir que nuestra nueva x puede llegar a un delta x por dos veces el pi, 2pi, porque se dan cuenta que si vale 1 el delta, pues va a valer el máximo de nuestra función, o sea que desde 0 hasta 2pi, eso lo convertiremos este nuevo rango, desde 0 a 2pi, esta x. Entonces aquí, gracias a que el delta x va de 0 a 1, entonces por consecuencia x va a tener un nuevo rango, que nosotros ya lo sabemos, que es el que acabamos de decir, que va a ir de 0 a 2pi, gracias a que delta x vale de 0 a 1. Si nosotros cambiamos ese delta x, la x va a tener un nuevo rango. Esto es muy importante que también sepamos hacia dónde nos vamos a dirigir para que podamos saber si nuestro desempeño o nuestro cálculo matemático es correcto. Perdón. Y entonces con esto, pues ya sabemos que si aplicamos la función original seno de x a esta ecuación, entonces al final debemos de tener la solución del coseno de x. O sea que cuando la función evaluada en cero
del seno de x va a valer cero, lo sabemos, ¿no? Y si estamos aplicando esta matemática, nos debería de dar la derivada o la función coseno, que si vemos la del coseno está en el valor uno o aproximadamente a uno, no, no es como uno preciso, ah, es un aproximado prácticamente de la derivada. Entonces, con esto, pues ya podemos decir que si está en estos rangos, podemos ir viendo esto. Si se dan cuenta, nosotros, cuando yo mostré la ecuación, o bueno, no la ecuación, perdón, la simulación dentro de Unity, tenemos dos puntos, si se dan cuenta. El azul, que vendría siendo la del seno, y la del color verde, que viene siendo la del coseno en este caso. Si se dan cuenta, es como si estuviera aquí la esfera azul y aquí la esfera verde. Y si cuadra, ¿no? Porque está uno aquí en ese punto y otro más arriba, que vendría siendo como una unidad aproximadamente. Y básicamente es correcto, miren, si se dan cuenta, está a punto 99999, o sea, casi lo más cercano a uno. Eso quiere decir que vamos por buen camino. Y si vemos aquí también en la matemática o el comportamiento de la función de 0 a 2pi, vamos a estar viendo cómo estos dos van a ir moviéndose de esa manera prácticamente, que es lo que nosotros ahí lo vemos como un poco más robusto, más complicado probablemente de visualizar, pero es el movimiento que estamos obteniendo básicamente en este apartado, chat. Básicamente es eso, por eso cuando delta va avanzando poco a poco, ese es el movimiento que nosotros estamos generando, hasta que llega uno que son los dos pics que estamos obteniendo. Y si regresamos, pues es eso, ¿no? Entonces, una vez más o menos planteado un poco la derivada, su comportamiento original y ver que está funcionando correctamente, ¿cómo lo programaríamos? O sea, ¿cómo podríamos obtener esta matemática en Unity? ¿Cómo lo podríamos hacer? Es muy sencillo. Vamos a crear un script primero que nada. Eh, yo voy a pensar que ustedes ya saben crear algunos elementos como objetos, materiales, eh, un poco ya conocen el entorno de Unity. Entonces, si no lo saben, déjenme en los comentarios para que más o menos explique algunas técnicas básicas de cómo se maneja el motor, dentro de todas estas características para que puedan entenderlo de una mejor manera, pues. Entonces, una vez hecho esto, creamos un script, donde a este script le vamos a llamar derivada o derivate, en inglés. Traten de a veces usar el idioma inglés para que sea de una mejor manera, debido a que pues es un estándar que nosotros debemos de utilizar. Ah, aquí perdón, chat. Aquí tengo que renovar esta licencia. Bueno, aquí voy a tener que cambiar rápidamente el, el editor, el ID para poder programar dentro de Unity. Así lo hacen. Nada más porque ahorita me apareció y ya con eso estaríamos utilizando Visual Studio o cualquier otro. Como ahorita pudieron observar, yo tenía Rider trabajando, nada más que se me acabó la versión de dicho ID, perdón. Entonces sí, es cuestión nada más de estar actualizando, pero pues lamentablemente ahorita no podemos pagar. A futuro probablemente sí, pero porque es un ID muy muy bueno también. He trabajado con él, ayuda bastante, la verdad, en algunos aspectos de la programación, como el autocompletado y además que es muy funcional si también utilizan este Unreal Engine, más que nada. Bueno, una vez que hacemos esto, pues podemos ver que aquí ya tengo el código, básicamente es el delta X que ya hemos comentado, la derivada, básicamente es un objeto dentro de Unity, por eso sab- sabemos que cualquier
objeto dentro de Unity siempre va a contener un transform. Es algo básico dentro de Unity para que pueda funcionar. Entonces, teniendo esto, podemos tener ese objeto y manipularlo a nuestra consideración. Luego tenemos varias funciones, que de hecho está el start, que es por default, y la podemos borrar porque básicamente ahorita no estamos inicializando nada. Start, pues como sabrán, es una función para tener un valor inicial y podamos trabajar con ello. Entonces aquí vamos a tener lo siguiente, que es la x que había comentado, delta de x por dos veces el pi. Y luego tenemos el transform o sea, la función original, que sería el objeto azul que habíamos dicho, obtenemos su posición o su vector 3D de ese objeto. Luego lo que estamos haciendo es que siempre le estamos pasando la posición de X de ese objeto que tanto se está moviendo a partir del objeto delta X, si se dan cuenta. Y después tenemos una función original que es nuestra Y, que básicamente es con base a lo que tenga el elemento X para que se pueda estar moviendo en el eje XY. Y así, pues le pasamos las nuevas coordenadas o la actualización de los movimientos a partir del delta X a nuestro objeto original, que sería en este caso el objeto azul. Y pues aquí tenemos, dice f de x. F de x pues básicamente va a ser la función que nosotros deseemos utilizar. Si queremos usar el seno, si queremos usar el coseno, el exponencial, cualquier función que nosotros deseemos. Realmente estar jugando con ello para poder obtener movimientos nuevos y todas estas características, ¿no? Entonces, una vez hecho eso, pues aquí es lo que estamos viendo de la función azul. Entonces, si nosotros queremos la derivada, pues vamos a utilizar otro objeto para representar el movimiento, que básicamente va a ser la posición de ese objeto que estamos atrayendo. Entonces guardamos esa posición y le pasamos ese valor X. O sea que los dos están en el mismo elemento o punto para ver que está funcionando correctamente, pero en vez de utilizar la función original, vamos a usar la derivada, que es la de f. Y de f, pues si se dan cuenta, decimos que es el límite de h cuando tiende a cero, que básicamente es esta formulita, esta sencilla que dice límite cuando h tiende a cero y es exactamente lo mismo si se dan cuenta. La voy a hacer un poco más pequeña para que se estén dando cuenta. X más h, x más h menos f de x sobre h. Y si se dan cuenta, esa es la derivada, básicamente, es lo que nos está diciendo aquí. Entonces, una vez que nosotros utilicemos la función, ¿cuál función? Pues viene siendo esta. Para también no poner un elemento tan grande y hacerlo lo más apropiado, lo más cercano a la representación que nosotros estamos visualizando y no hacerlo de una manera tan brusca de que, pues, oye, no se parece ninguna otra a la otra y el entendimiento, pues, podría ser más complejo y incluso a veces decir, no, pues la verdad no entendí. Entonces sí hay que buscar la manera siempre de que la matemática quede representada exactamente igual que en el código de programación para que se entienda, básicamente, como consejo, o buscar la manera siempre. Entonces con esto pues ya podemos saber que con esto pues, ya tenemos la derivada y lo calculamos y le pasamos la posición, ¿no? Porque ya le pasamos la coordenada de x, que es la que estamos calculando en función del delta de x que nosotros dijimos, y así sucesivamente. Y pues eso es todo, chat. O sea, básicamente estamos usando la del seno con el coseno, entonces se supone que la derivada del seno es el coseno y pues es el resultado que estamos obteniendo, ¿no? Si lo corremos, pues es lo que ya hemos comentado. Y la verde es la de la derivada, chat. Básicamente, son las funciones senoidales las que se están generando. Y ahora, si usamos, por ejemplo, una función tangente, pues no sé si la hayan visto, pero es la que en un punto tiende hasta infinito y decae y vuelve a caer en infinito, de todo este tipo. Creo que aquí está la tangente. Pues es la función original la tangente y la derivada pues sería la secante cuadrada si no me equivoco. O sea, si buscamos dentro del
de internet o algunos libros de matemáticas, pues eso sería, chat. Entonces, si hacemos esto, podemos ver que pues va tendiendo a infinito, decae y así es como se va viendo, chat. Y listo, miren, qué bonito se ve, ¿no? La derivada dentro del motor de videojuegos y una mejor representación. Igual la derivada de un exponencial, por ejemplo, del exponencial de menos x. Ah, no lo escribí bien, probablemente. Creo que, creo que es así. Exactamente, la exponencial de menos x. Por la derivada sería menos exponencial de menos x, porque se deriva nada más lo de adentro. Básicamente aquí sí se debe de entender un poco pues, acerca de las derivadas para que podamos entender qué se está calculando, ¿no, chat? Básicamente el azul es esto y la derivada pues es esto. Entonces si hacemos el movimiento pues se tendría esto, básicamente, chat. Y si se dan cuenta, pues tenemos así. Y con esto podemos hacer movimientos distintos gracias a la función que nosotros le vayamos agregando a, a nuestro mm, a nuestro código de programación. Y con esto, pues, ¿para qué nos serviría la derivada? Hay ocasiones que nosotros, por ejemplo, si quisiéramos hacer unos movimientos un poco más bruscos o más cariboleados o un poco más complejos, pues nosotros podemos hacer funciones en el cual haga movimientos, en el cual haga una simulación como para que un objeto donde nosotros, no sé, nos tengamos que estar subiendo a un elemento de un bloquecito y así hablamos de un juego de plataformas o nos subimos a un bloque, pues podemos hacer esa función que básicamente haga toda la trayectoria de ese estilo, pero a veces la función es un poco complicada. Podremos usar un poco la derivada para que pueda hacer ese estilo y hacer la combinación posible de la matemática para que pues se pueda dar ese comportamiento. No sé, por ejemplo, a qué me refiero con esto, porque quizás lo hable al tanteo, que tengamos una función que vaya así, y luego que esté así, luego se comporte así, y así, 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 y regrese, ¿no? Ahí que caiga. Como que aquí está un objeto o una o un piso y aquí es en donde va a estar el objeto o la plataforma que va a estar subiendo todos estos puntos, pum, 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 va a estar haciendo esto, porque por ejemplo aquí podemos poner algunos objetos o elementos que se vean de manera que está bloqueando, entonces podremos usar esta matemática para poder hacerlo. Hay diferentes técnicas que lo podrían hacer, como el uso de splines, entre otras características, pero del spline pues tendrán que crear varios elementos para que puedas llegar a formar este tipo de desplazamiento o movimiento. Que si nosotros a partir de una fórmula matemática o una función junto con su derivada, pues sea automático de este resultado, ¿no? Y no estar creando múltiples puntos para que vayamos haciendo el comportamiento de dicha trayectoria, dicha ruta que nosotros estemos creando. Y pues eso es lo que creo yo, al hacer este tipo de matemática podemos obtener este tipo de resultado dentro del área de videojuegos. Como siempre, siempre que hago un video de este estilo, siempre me pongo a pensar cómo podemos utilizar todo esto en un videojuego. Y eso es lo que creo yo que podemos aplicarle a esto. E incluso si creen que se puede utilizar en otras cosas, o incluso mucho más complejas, porque yo lo sé que podemos incluir en cosas más complejas. Déjenlo en los comentarios, quizás haya por ahí algo que sea interesante, que entre todos lo sepamos. Y pues creo que esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, denle un exquisito like y nos vemos hasta el siguiente video. Nos vemos. Chau, chau.